Hola, buenas tardes, saludos y bienvenidos al canal de Mauro's Barbecue. Espero te encuentres muy bien. Si es tu primera vez en este canal, quiero agradecerte el que hayas sintonizado y espero encuentres tips, buena información y que juntos podamos aprender. Si estás de regreso, agradezco tu confianza. Y pues bueno, la introducción de este siguiente video lo traigo desde el centro de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá en el fondo se puede ver de este lado la catedral de Ciudad Juárez. Ahí la vemos. Y de este otro lado tenemos la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Norte. Y esa construcción se terminó de edificar en 1668. Así como pueden ver, pues mucha historia, ¿verdad? Mucha historia que se puede contar. Si andan por estos rumos por Ciudad Juárez, los invito al centro y se den una vueltecita para que conozcan estos bellos lugares. Todos los lugares de México son bellos y Ciudad Juárez no se queda atrás. Voy a utilizar los siguientes ingredientes para el curado. Es sal de mesa y azúcar mascabado, azúcar morena. No pude conseguir la sal que es para curado especial, pero ya la ordené, así que no se preocupen, habrá un segundo video con sal para curado. Este es el hermoso pork belly, vean nomás que chulada, hermosa proteína que vamos a utilizar para preparar nuestro tocino. Y aplicamos la sal y buscamos cubrir toda la superficie por ambos lados con la sal y con el azúcar mascabado, como lo vamos a ver aquí en la imagen. Y así es como queda bien cubierto. No tengan miedo, pónganle suficiente cantidad de sal y de azúcar para darle bastante sabor a esta proteína. Y nos vamos a aprovechar teniéndolo ya en este recipiente para cubrirlo ahora con aluminio y lo vamos a colocar dentro de la nevera o del refrigerador, y va a durar 5 días dentro del refrigerador. Así es como lo escucharon, 5 días, así que esto va a requerir de paciencia, mucha paciencia, para que pasen en los primeros 5 días de nuestro primer intento para tocino. Bueno, y como por arte de magia pasaron esos 5 días, 5 largos días, y ahora vamos a enjuagar nuestro pork belly debajo del chorro de agua, tratando de remover, limpiar la superficie del curado que tuvo. Así es como se ve, así es como queda. Recuerden que no usamos la sal para curado, el curing salt. Utilizamos pura sal de mesa y azúcar morena. Dentro de esta pavera, utilizando el rack, vamos a colocar nuestra proteína. Lo que buscamos es que se pueda secar dentro del refrigerador, se pueda secar por ambos lados, por ambas superficies, ¿verdad? Por arriba y por abajo, que circule el aire y que se seque nuestra proteína para luego poder pasar a cocinarlo. ¿Cuánto tiempo va a durar dentro del refrigerador? Prepárense, 4 días más. Así que no se me desesperen, ahí la llevamos. Va para adentro y esperamos 4 días más. Y después de 4 largos días de espera, así quedó nuestra proteína. Ahí está nuestro pork belly ya bien seco, listo para colocarlo en nuestro Weber Performer, que va a ser la estrella de este video. Y vamos a utilizar el método de la víbora, 2x1, 2 hileras de briqueta abajo y una arriba, 3/4 del diámetro interior del asador es lo que vamos a utilizar. No sé cuánto se va a llevar, pero busco una temperatura de 250 grados para la cocción. Estoy utilizando 3 paquetes de aluminio con astilla de manzano. Espero eso me dé aproximadamente 1 hora de ahumado. Y como pueden ver, arrancamos con 6 briquetas. Este es nuestro setup. Y ahora vamos a colocar nuestra carne sobre la parrilla. Voy a utilizar el equipo ThermaPro
para monitorear ambas temperaturas, la de la proteína y la temperatura interna de la proteína, y la temperatura ambiente dentro de nuestro asador. Lo voy a colocar el ThermoPro en la parte más gruesa que pueda de la carne, y pues bueno, comenzamos con nuestro ahumado. Y así es como arrancamos. Podemos ver aquí el ThermoPro nos está indicando que ya tenemos una temperatura ambiente dentro de nuestro asador de 207 grados, y ya está empezando a subir la temperatura también interna de nuestra proteína. Y por arte de magia han pasado 2 horas con 45 minutos y llegamos a una temperatura de 160 grados Fahrenheit internos, y como pueden ver, la temperatura no subió por arriba de los 250 grados Fahrenheit ambiente dentro de nuestro asador. Y vamos a retirar ahora nuestra proteína para lo que sigue. Como pueden ver en la imagen, no se consumió en su totalidad la briqueta, quedó un poquito más de la mitad de la briqueta de la víbora que colocamos. Entonces vamos a cerrar nuestro domo, la ventilación superior e inferior, y así aseguramos de que no se siga consumiendo y la podemos utilizar en nuestra siguiente cocción. Y las siguientes imágenes me voy a quedar bien calladito para que las disfruten tal y como las disfruté yo cuando estaba partiendo esta hermosa proteína. Vean nomás qué chulada, cómo quedó. ¿Qué tal? Se me hace que nos vamos a preparar unas buenas tortas así tal cual. Digo, ¿para qué nos esperamos? Se ve bien rico así como está. Yo creo que han de haber notado que la carne no tiene un color tradicional rosado del tocino. Eso lo proporciona la sal para curado, ya que tiene una pigmentación. Pero además de eso, también tiene nitratos de sodio, los cuales ayudan al curtido y también previenen la formación de bacterias. Esa es la razón por la cual se utiliza esa sal especial. Pero bueno, esa será otro video, así que estén listos para el siguiente video. Ya viene la sal en camino. Bueno, el Smokey Joe Gold está esperando a que la chimenea tenga esa briqueta lista y poder recibir al sartén de hierro. A mí ya me está dando hambre. Voy a ir por un par de huevitos, que es hora de desayunar. Bueno, pues este fue mi primer intento de tocino. Yo creo que no nos fue mal, pero bueno, estamos aprendiendo. Y esténse pendientes, habrá un siguiente video en el cual ya vamos a tener la sal para curtir y veremos cómo nos va con ese método. Si es tu primera vez en el canal de Mauro's Barbecue, te doy la bienvenida. Muchas gracias por la confianza. Espero y te guste y encuentres contenido de tu interés. Si estás de regreso, saludos. Y pues bueno, estamos a la orden. Ahí están mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi correo maurobbq73@gmail.com. Saludos y que se encuentren muy bien.